Shalom y feliz día en este Shabbat. Hoy vamos a continuar el estudio de Isaías capítulo 55. Bueno, mejor dicho, la presentación de Isaías, del libro de Isaías capítulo 55. En el Shabbat anterior hemos repasado el verso 1, 2 y el 3 y vamos a continuar con el verso 4. Como hemos dicho, esta presentación forma parte de la serie Profecías al Día. Va a ser la segunda parte de este capítulo y como título hemos puesto Invitación para regresar al Elohim de Israel. ¿Por qué? Porque Él es Gesed, Él es bueno, tiene bondad hacia su pueblo, Él tiene mucha rajem, mucha misericordia, mucha compasión para con su pueblo, aún siendo este pueblo pues transgresor. Bueno, porque en otros tiempos es así, pero como dice, fue así. Entonces, como dice en el libro de Levítico capítulo 26, por los años shabáticos, por el tiempo que el pueblo ha transgredido la Torá, y no ha obedecido, no ha guardado los años Shemitah, los 7 años. Ya saben que cada 6 años, un año tenía que dejar la tierra, 6 años de trabajo, un año tenía que dejar la tierra descansar. Por todos los años, cuando nuestro pueblo, nuestros antepasados, no dejaron la tierra descansar, por no cumplieron con la Torá, al ser echados fuera de la tierra de Israel, a ser diseminado entre las naciones, la tierra tendrá o tuvo descanso de todo este tiempo. Pero al pasar este tiempo, que ya son eh, 2800 años alrededor, ya las profecías nos indican que es decir, hay una suma de profecía, por eso llamamos esta serie, estas presentaciones, profecías al día, porque es la suma del cumplimiento de la restauración del momento cuando Adonai va a restaurar la gloria que nuestro pueblo tenía en el pasado y todas las bendiciones, va a reactivar las bendiciones. Claro, para que esto sea posible, el pueblo necesita volver a estar en condiciones, las condiciones del pacto para que las bendiciones puedan fluir correctamente. ¿Vale? Por eso, más bien, este capítulo presenta la compasión, ¿vale? El llamado que Él hace, porque Él es compasivo, para que nosotros volvamos a Él. Bien dicen las Escrituras, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, se adelantó, ¿vale? Vino, nos buscó, porque tiene Gesed, ¿vale? Por justicia, al ser el pariente cercano, la justicia lo determina a actuar en virtud del título de la posición que ocupó como redentor para acudir como pariente cercano y venir en, eh, en ayuda al familiar en necesidad. Ya sabe que Goel se traduce o significa, se refiere al pariente cercano. Vimos, los que no escucharon verso 1 al verso 3, les invito a que escuchen la parte anterior para que así esté en contexto y que así pueda seguir esta presentación, donde vamos a seguir la lectura de la edición Corona de Jerusalén a partir del verso 4. Mira que por testigo de las naciones le he puesto caudillo y legislador de las naciones. Obviamente la persona que no escuchó la parte 1 no sabe de lo que quiere decir esta cita, ¿eh? Pero así en el verso 3 se presenta la invitación de aplicar oído, acudir a Adonai para tener refrigerio, porque Él aseguró que va a firmar con nuestro pueblo una alianza que fue asegurada, garantizada. Eh, bueno, está hablando de la segunda alianza, porque la primera la hemos roto a causa de la transgresión de la Torá. Va a ser renovada esta alianza debido a las promesas que hizo Abraham, y por ende se va a hacer una nueva alianza con toda la suma de los redimidos que van a entrar en la bendición que fue prometida a los redimidos, ¿vale? Y esta segunda alianza se va a hacer en base a las promesas que se hizo a David. Es decir, no hay, de hecho, solo cambia el lugar del pacto. Bueno, queda pendiente todavía hablar de la segunda alianza. De momento tenemos el estudio que aquí los guardamos todavía, alianza hecha en Sinaí. Todavía estamos en estas condiciones del pacto y necesita el pueblo entenderlas, restaurarse para que después pueda entrar en la segunda alianza. Pero aquí lo tenemos como otra vez como referencia que se va a hacer, que está pendiente, ¿vale? Y lo que se está haciendo en este momento es debido a las promesas hechas a David,
¿vale? A David se indica en el verso 4, mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo, es decir, guardador y legislador de las naciones. Muchos aplican eso incluso puede aplicar al pueblo de Israel, que obviamente David está muerto. Eh, no lo puede aplicar a un rey descendiente de David porque todavía no hay descendencia real de la casa de David en funcionamiento, aunque la promesa es una garantía de parte de Elohim que el linaje o la descendencia real de David nunca va a cesar, ¿vale? Por eso, algunos pasa estas promesas aplicando, mira que por testigos de las naciones le he puesto, le aplica al Mashiach. Pero el texto no aplica al Mashiach, ¿vale? Se puede entender como una extensión, pero literalmente el texto no aplica, no se refiere al Mashiach. Elohim de Israel hizo un pacto con el rey David y fue la promesa, y ese pacto contenía la promesa de una tierra que va a ser para siempre propiedad, pertenencia al pueblo de Israel, a la descendencia de Israel, donde no habría ninguna amenaza de parte de las naciones gentiles que rodeaban siempre a Israel y siempre le buscaban guerra a Israel. Una cita muy hermosa está en 2 Samuel capítulo 7 versos 10 al 11 que dice, fijaré un lugar a mi pueblo Israel. Forma parte de la promesa que le dio a Israel, a David, sobre su pueblo. Fijaré un lugar ¿dónde? Pues en esta planeta, ¿vale? Hay una posesión, un lugar que Adonai reservó para su pueblo. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí. Vimos en el libro de Osea, lo reuniré de entre las naciones, lo sembraré, es decir, lo esparciré, pero en este caso no entre las naciones, sino en la tierra, lo sembraré en la tierra que él reservó, la tierra que él fijó como morada permanente para su casa, para su pueblo, para su beit. Y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes. ¿Vale? Esa forma la promesa de amor, de fidelidad que se le fue dada a David. Obviamente, si está el pueblo de Israel es porque el rey de Israel siempre va a tener un sucesor. Es la seguridad que mejor puede esperar un rey. Que todos los reyes querían que su reinado, es decir, su linaje, quede por permanente al frente del pueblo. En este caso, eso se le aseguró a David. Esa es la seguridad, la garantía. Si hay pueblo, tiene un lugar permanente porque siempre va a haber un descendiente de sus lomos, de él mismo, que va a reinar sobre el pueblo. Los malhechores sí tendrán shalom, tendrán paz. Y esta no aplica, no se quedó. Y ya sabe que después de Salomón ya empezó la división y esa división no cesó hasta la fecha. ¿Vale? Aunque Salomón fue llamado el príncipe, el zar Shalom, es un título que pertenece a la Mashiach también, y la imagen de Salomón fue como una proyección sobre cómo va a ser el zar Shalom, es decir, el príncipe que va a traer la Shalom, que por excelencia es uno de sus títulos, es su atributo, Shalom, el que traerá del Mashiach, del Redentor. ¿Ah? Y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. Verso 11 dice, 2 Samuel capítulo 7, en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel, le daré paz con todos sus enemigos. Adonai te anuncia que Adonai te edificará una casa. Se repite para dar énfasis a la seguridad, ¿vale? Hay un anuncio, él te lo aseguro, él lo va a hacer. Adonai te anuncia que Adonai lo va a edificar. Entonces eso queda como firmeza que no hay posibilidad de alguna de que eso no se cumpla. Siempre va a alcanzar su propósito, ¿vale? Pero Israel no cumplió con su parte en el pasado de obedecer al Elohim, a nuestro Elohim, y por ende no permaneció apartado de los ídolos como tenía que ser, ¿vale? Entonces, por eso nuestros padres fueron esparcidos, fueron echados fuera de la Israel, están fuera, diseminados, pero aún así nuestro Elohim está dispuesto a renovar su pacto, su alianza. Por eso llamamos Brit Hadashah, la alianza no nueva, sino renovada, porque Hadashah no necesariamente no. Hay contextos donde se puede traducir con nuevo.
Por eso la gente, hay ciertos mesiánicos que sigue el concepto cristiano y trata de llamar los escritos apostólicos con el título Brit Hadashah, llamándolo Nuevo Testamento. Porque pienso que Hadashah significa nuevo, pero Hadashah no significa nuevo. En este contexto significa renovado. ¿Por qué? Porque él le dio derecho a los suyos para volver a reentrar en el pacto. Eso significa que reactivó la alianza, la restauró para que uno pueda entrar en las condiciones del pacto. Es lo que dice Juan 1, en el capítulo 1, verso 14, ¿no? Donde todo aquel que en él creó, pues recibió el derecho de volver a ser un hijo de Elohim. Entonces, en su misericordia, Elohim dispuso renovar ese pacto porque es un Elohim de Rahem, de misericordia. ¿Vale? Acudid, mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo legislador de las naciones. Bueno, eso, si ustedes ven todo el contexto que tiene que ver con David, ya saben bien claro que la promesa que se le aseguró a David es que todos sus enemigos van a estar puestos bajo sus pies. ¿Vale? Desde aquí, esta es una palabra dada a David. David estaba rodeado de los hijos de Caín, la descendencia de Caín en cuanto a la inclinación del mal, ¿vale? Rodeados por los descendientes de Saúl, ¿vale? Que siempre buscaba el mal a su hermano Israel. Entonces la promesa que se le dio es que va a tener descanso de todos sus enemigos y que van a ser puestos bajo sus pies. Ahora, por extensión, se usa esa cita, esta referencia, se le aplica al Mashiach usando en el sentido genérico, que todos los enemigos van a estar puestos bajo los pies del Mashiach. Bueno, eso no va a suceder hasta 1000 años, hasta pasados 1000 años, cuando declara las escrituras que hasta el mal va a ser destruido. ¿Vale? Mira que por testigo la caudillo el legislador de las naciones, las promesas que se le fue dado a David incluye también un derecho que le corresponde a las naciones para beneficiar del Shalom y entrar en las bendiciones de paz, ¿vale? Y toda bendición que contiene al pueblo. Por eso se sirve las promesas a David como principio de legislaciones. Y además las leyes que se estableció son bendición que se ofrece también a las naciones. Desde aquí, pues se trata de presentar como aplicación al Mashiach. Pero aquí la seguridad no tiene que decir, la profecía que aquí contiene no aplica al Mashiach, aplica a David. Dice, aplicad el oído y acudid a mí. Voy a firmar con vosotros una alianza eterna. ¿Por qué? Por las amorosas y fieles promesas hechas a David. ¿Vale? ¿Quién es ese Elohim que mantiene su palabra fieles dadas para David? Pues Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Vale? Él asegura. Entonces, ¿cuál es la identidad de este Elohim de cual nosotros estamos hablando? Bueno, no están aquí para que me conteste ninguno, porque todos saben aquí, los que están estudiando en el grupo Mi Redentores Yeshua, los que siguen los estudios y están al día con todas las temas, pues ya saben que el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob y Jehaya Bejové se presentó, es quien se presentó como Elohim de nuestros padres, el que dijo que seré el que hace falta o quien necesitan ser para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Es Yeshua, no es su padre, ¿vale? Entonces, lo que él invoca se podría por extensión sacar una conclusión de que se refiere a sí mismo. Se podría dar una vuelta a la tuerca para que suene de esta forma, para que esta sea una palabra aplicada al Mashiach, pero no es así. No puede ser así porque las promesas no le hace a la descendencia, al Mashiach, al descendiente de David. Esas promesas en este contexto se dirige hacia el pueblo de Israel con quien va a estar firmada una alianza. Se va a restaurar, va a renovar la alianza, como vamos a ver en el contexto, y esto debido a las promesas hechas a David. ¿Qué se le prometió a David? Que va a tener un linaje permanente, que va a tener un reinado y por ende significa que hay una tierra. Las promesas están dedicadas
hacia todas las naciones de parte del Elohim de Israel, porque en estas naciones residen los hijos de Israel. Ellos que residen aquí deben escuchar y volver a Él, por eso esos que están diseminados, que son sedientes, están llamados a volver, ¿vale? Id por agua, es decir, acudid a la fuente, como hemos visto. No es decir, volveos hacia vuestros orígenes. Mirad hacia el principio, anhelad, un ojo a vistación, fijar las miradas hacia aquí, porque es el lugar donde esperamos el momento de vuelta, porque en las promesas fieles que se dio a David, como vimos, es una tierra estable, fija, donde no habrá más enemigos. ¿Vale? Entonces es lo que se garantiza, estas promesas son que le dio el Elohim de Israel, son proyectadas a causa de David o mediante David hacia todas las demás naciones, para que ellos sepan que lo que se prometió a David se va a cumplir. ¿Vale? Hemos visto en otros estudios de la serie Profecías al Día que un mensaje se manda hacia las costas, hacia los pueblos, hacia los mares, es decir, las multitudes de pueblos. ¿Por qué? Porque entre ellos se debe levantar una bandera, porque en ellos hay un pueblo, que al ver la bandera debe saber, ya llega el momento de volver, ¿vale? Dice el verso 5, mira que a un pueblo, una cita más complicada que la anterior, mira que a un pueblo que no conociste has de convocar, y un pueblo que no te conocía a ti, correrá por amor de Adonai tu Elohim y por el Santo de Israel, porque te ha honrado. Traduce esta edición Corona de Jerusalén. Muchas personas me preguntan, ¿qué edición de las escrituras lees tú? Porque claro, siempre presento los textos bien. Dice, yo quiero también uno. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué me recomiendas? Pues lastimosamente no hay una edición totalmente fideligna que traduzca los títulos, que presenta el título bien, como en este caso, Corona de Jerusalén, dice, por amor de Adonai, que esa es la forma correcta de presentar lo que expresan las cuatro consonantes, de pronunciarlas, ¿vale? Pero no escribe tú Elohim, lastimosamente, como debería ser, sino traduce tú di espacio s, es decir, para no decir Dios, ¿vale? Comete aquí bueno, entienda, ¿no? Trata de dar un sentido para no usar el título que no es correcto, pero aquí lo ponen di pausa es, ¿vale? Bueno, yo lo salto y lo pongo Adonai tu Elohim. Pero bueno, entiendan que el problema no está tanto en las ediciones, sino en las mentes de las personas que fueron perturbadas y al perder su identidad, pues lo que conoce es un error, ¿vale? Una distorsión de nuestros textos. Entonces se necesita no una Biblia correcta, sino una mente correcta. Hay que restaurar la mente de las personas para que entiendan hacer uso de los ojos cuando ellos leen, que puedan expresar a través de la boca lo que es correcto. ¿Vale? Por amor de Adonai tu Elohim. Pero aquí dice, y por el Santo de Israel que te ha honrado. Y claro, aquí todas las mentes, estoy convencido que, bueno, no voy a decir 100%, 99% de las mentes cristiano-mesiánicas lo va a leer así. Correrá por amor de Adonai tu Elohim, que en este caso es el Padre, y por el Santo de Israel, que en este caso es el Hijo, es decir, es Mashiach, porque te ha honrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque salta en los escritos apostólicos, donde lee aquí, Padre, honrame, yo te honré, en Juan 17. ¿No? Honrame, es decir, para volver en el lugar que le correspondía antes de venir aquí. Ahora, yo te he honrado delante de las naciones, te he mostrado, he dado a conocer tu nombre, decirte he honrado. ¿Vale? Ahora te corresponde a ti, porque ya llegó el momento, ¿no? Para que me honres elevándome a la posición, ¿vale? Es el concepto que tiene la mayoría debido a estos tipos de traducción y por el Santo de Israel. Bueno, como hemos dicho, no vamos a hacer un estudio de las escrituras, porque el propósito es presentar el llamado de restauración, el llamado para volver, retornar al Elohim de Israel debido a las promesas que él hizo. Porque al menos si la gente no retorna ya con alma y mente y corazón y cuerpo y todo, al menos que tenga conciencia que él mandó un mensaje de esperanza, hay algo dispuesto para ellos, él lo va a cumplir, ellos lo van a ver.
Ahora, si van a entrar o no en esta bendición ya queda por ver. Pero de momento se necesita esto saber. Entonces, para más detalle, uno puede entrar y corroborar, investigar y en la suma de todo lo que se ha enseñado pueda entender correctamente el texto. El texto correctamente debes decir así. A ti correrá por amor de Adonai tu Elohim por el santo o y el santo de Israel, porque te ha honrado. ¿Quién es ese santo de Israel? Adonai tu Elohim. ¿Vale? Son dos atributos, dos títulos que corresponden al Elohim de Israel. Ya hemos visto en la serie textos comparando el Tanaj con los escritos apostólicos, cuando se trata sobre la identidad de quién es el Elohim de Israel, que uno de los títulos del Elohim de Israel es el santo de Israel. ¿Vale? Adonai tu Elohim siempre se enfatiza para separar al Elohim de Israel de todos los demás. ¿Vale? ¿Quién es el Elohim de Israel? Es el santo de Israel. No hay Elohim de Israel y el santo de Israel es otro ser. ¿Vale? Son dos títulos, dos atributos que hablan sobre un mismo ser. Por amor de Adonai tu Elohim, ¿quién es el santo de Israel? Sería forma más correcta, pero está el Vav aquí, que y el santo, que se suele traducir y el santo de Israel. ¿Quién es el santo de Israel? Adonai tu Elohim, ¿vale? ¿A quién se dirige esta palabra? ¿Quién es honrado en este caso? A ti, ¿vale? ¿Qué quiere decir el texto? Hay un pueblo, bueno, habla, ahí está en, eh, el contexto habla de muchas naciones que volverán, que no conocía al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no los conoce a ellos porque no los reconoce. ¿Qué quiere? Israel es el pueblo elegido, los demás que son gentiles, goim, ¿vale? Entonces todos los demás son fuera. Es como decir desconocidos. No es parte de mí, es fuera. Entonces, hay un pueblo, por eso el legislador de las naciones, ese mensaje se comparte entre las naciones. ¿Por qué? Porque ellos también tienen derecho a ser restauradas. Porque la promesa no es solo exclusiva para el pueblo de Israel. Hemos dicho que incluye las naciones porque les da un derecho a tener redención dentro del pueblo de Israel. ¿Vale? Aquí se le abre una puerta, se le abre una bendición para el pueblo de Israel, él vuelve a Israel y se le da derecho a todos los demás. Si quieren volver, que vuelvan con el pueblo de Israel para ser bendecidos, como los que salieron de la tierra de Egipto, salieron israelitas y otros esclavos, no se nombra de qué naciones pertenecían. Otros esclavos que estaban esclavos en Egipto. Salieron con Israel porque pudieron. Lo mismo, lo que pasó, pasará. Es la lema que siempre tenemos en esta serie Profecías al Día. Estudiamos el pasado, ¿por qué? Porque esto nos proyecta luz para conocer el futuro, ¿vale? Entonces, antes de ocuparnos de lo que quiere decir Apocalipsis, lo que quiere decir lo que va a ser eventos futuros, miramos el pasado, porque si entendemos bien el pasado y vemos el modo de operar del Elohim de Israel, ya sabemos qué sucede. Si observamos cómo estuvo en nuestro pueblo en el pasado, entendemos cómo se encuentra ahora. Si observamos cómo Elohim actuó con el pueblo de Israel en el pasado, cuando el pueblo no estaba bien, entendemos cómo va a obrar con ellos ahora, ¿vale? Porque eso una y otra vez se repite en las escrituras. Lo que fue será. No hay nada nuevo bajo el sol y lo que estará por suceder ya pasó. Entonces, miro lo que pasó para entender lo que está por venir, ¿vale? Porque el Elohim de Israel, quien es el santo de Israel, honró al pueblo de Israel. Las naciones del mundo verán la restauración de Israel, verán al Elohim viviente actuar a favor de este, porque es honrado. ¿Debido a qué? Porque es muy bueno el pueblo de Israel. Nosotros somos muy buenos. ¿Qué va? Para nada. Dice claramente, voy a firmar con vosotros una alianza. ¿Por qué? Porque somos nosotros muy buenos. No, las amorosas que contiene, por debido a la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob y por lo que le prometió, lo aseguró a David, ¿vale? Por eso somos honrados. Por eso tenemos el derecho de ser el reshit de las naciones, como hemos visto en el estudio anterior, ¿vale? Ser primicia, primogénitos y tener este derecho, aún no ser los primeros que hemos aparecido en este mundo como pueblo, ¿vale? Reshit es primero primogénito. Llamadle, bueno, estamos todavía, porque te he honrado. Entonces el santo de Israel, el Elohim de Israel, restaura una alianza debido a las promesas hechas a David, que levantará su casa caída, ¿vale? Puso
a David y todas las promesas están puestas aquí en cuanto a la restauración como legislador de las naciones, como testigo que esto va a hacer, y a David como señal, ¿vale? Y cuando con el nombre de David todo lo que está dado a él. Por eso está puesto aquí como presenta como testigo, como caudillo, como legislador. Entonces a ellos correrán, dice en otros textos en el Tanaj, naciones, pueblos. ¿A quién? A un pueblo que fue honrado debido a una promesa, ¿vale? Verso 6. Buscad a Adonai mientras se deja encontrar. Llamadle mientras esté cercano. ¿A quién se habla? ¿A todas las naciones? No. Oh, todos los sedientes, id por agua. ¿Vale? Hay una promesa para vosotros, pero hay un juicio. Por eso aquí está la advertencia. Buscad a Adonai mientras se deja encontrar, porque hay un tiempo de misericordia. Hemos estudiado que Adonai es Gesed por excelencia, es Ahavá, es amor fiel al pacto, ¿vale? Amor fiel al pacto, recalco, porque hay un pacto. Entonces, por su promesa, porque es justo, la justicia lo determina mantener su fidelidad al pacto. Por eso él dice, presten atención, acudid a mí, vivirá vuestra alma, es decir, reanimará vuestro espíritu, aún esclavo, aún estando esparcidos, porque se va a hacer una restauración, esto está firmado, ¿vale? Debido a las promesas. Adonai es así, pero él también es Yevorá, ¿vale? Él es cuando es necesario, debido a la justicia, a los principios, a los mishpat, ¿vale? Las leyes que te enseñan cómo vivir, cómo actuar, cómo hacer. Él es así. Debido a su principio de justicia, debe tomar las riendas en sus manos y aplicar la ley, la justicia, cuando es necesario, ¿vale? En este caso, todos sabemos que hay un juicio inminente. Pasaré bajo no perdonaré más a mi pueblo, lo pasaré bajo la vara. ¿Vale? Entonces, el que no pasa bajo la vara, porque no está a la altura, pues ¿qué va a hacer? Lo que se presenta en la parábola, déjalo fuera, sácalo fuera, donde esté llore el crujir de dientes. ¿Vale? Buscad a Adonai mientras se deja encontrar. Llamadle mientras está cercano. Pero ¿acaso puede él ocultarse? Hace creo que un año hemos presentado en estudio sobre cuándo Adonai oculta su cara, porque normalmente los textos se presenta él oculta o revela su cara a las personas, ¿vale? Las escrituras igual nos enseñan que son nuestros pecados los que edifica un muro de separación entre nosotros y él. Normalmente él no se aparta de nosotros porque él no es como el hombre. El hombre se mira en el espejo, voltea la cara y ya olvidó lo que vio. ¿Vale? Adonai no es así. Dice, te tengo grabada en mis manos. Aunque si una mujer olvida a sus hijos, no hay forma alguna para que yo que te, eh, que te olvide. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos grabados en sus manos. ¿Vale? Por eso vino a los suyos y extendió sus manos. Vav, que es una mano abierta, ¿no? Extendió sus manos para ser clavadas. Entonces, en estas marcas, claramente vino a los suyos para salvarles, le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para que eso suceda, vida por vida, ¿vale? La paga del pecado es la muerte. Para que pueda ser salvado el pueblo, pues él tenía que pagar el precio. Y el precio para el pecado es la muerte. El pecado no se perdona. Se perdona al pecador, pero el pecado para el pecado se paga. Si no paga el pecador, paga el que carga sobre sí el pecado. En este caso, él se hizo pecado y pagó dejándose traspasado. Cuando el pueblo mirará hacia sus manos, mirará al traspasado, vimos que significa las cuatro consonantes, Yod He Vav He. Esas cuatro consonantes igualmente presentan una profecía. Mirarán hacia mí y verán a quién traspasaron. Mirarán por la ventana, mirarán a quién han traspasado. Entonces, cuando comprenderán a quién traspasaron, quién es Adonai, llorarán como uno llora a su primogénito. ¿Vale? Bueno,
Eh, Buscad a Adonai mientras se deja encontrar. Porque hay un cierto momento cuando llega el momento de la justicia y se tiene que dar el pago por el precio, él tiene que dar diente por diente, ojo por ojo. La gente que no aprovecharon el momento de la refrigeración, de la compasión, pues va a tener que verlo con un cordero enojado, ¿vale? Un cordero que tiene en su mano el libro de la vida. Entonces, el cordero enojado, ¿qué va a hacer? Pues va a borrar los nombres de las personas que no aprovecharon el momento cuando de invitación, cuando él le mandó, vuelve. Presten atención, aplicad oído inteligente o acudid a mí, vivirá vuestra alma. Mientras se deja, llamadle mientras está cercano. Bueno, normalmente Él no se aleja de nosotros, pero nosotros nos alejamos de Él casi siempre cuando, en lugar de, bueno, en teoría todos amamos la Torah, pero en realidad, cuando no hacemos caso, cuando hacemos o seguimos nuestros propios caminos y no guardamos la Torah, pues nos alejamos del Elohim de Israel, ¿vale? Siempre que se nos da una indicación que, que se prueba que está aferrada a las escrituras y no se hace caso este consejo, pues se da vuelta a la espalda, la espalda a la ley de la Torah. Por ende, tendrá que ver con Yeshua, quien le dirá, no te conozco, no tuviste intimidad conmigo, transgresor de la Torah. ¿Vale? Son palabras de otro estudio que hemos presentado. Verso 7. Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? Porque claro, el hombre malo siempre actúa mal. Pero aquí no se trata de un hombre malo, así que sea aparenta malo, sino que uno que maquina pensamiento. ¿Vale? Porque el problema que está con nosotros, aquí ninguno levanta la espada contra su hermano. Pero su palabra, su pensamiento, ya lo ves aquí, en el momento cuando mandas viene una persona, por ejemplo, para dar ejemplos de aquí de la comunidad. Entra una persona en la comunidad que es un grupo de estudio. Quiero estudiarlas, quiero conocer, necesito informarme más sobre el Elohim de Israel, sobre la Torah, sobre tralalala. Vale, vale, dice la persona, la mayoría. De acuerdo, tiene una cierta pregunta, le tratas de ayudar, se dispone a hacer un cierto estudio y empiezas a estudiar con la persona. Cuando le envías el estudio y le reclamas, vamos, a ver qué entendiste, ya ves que en un cierto momento guarda silencio, le mandas un mensaje, no te contesta, le mandas el segundo, hola, ¿estás por aquí? No te contesta, ¿qué pasa? ¿Vale? Seguramente si le preguntas, oye, ¿qué tal te va? ¿Cómo estás? ¿Tienes dinero? Mira, tengo algo para darte. Seguramente dice, ah, sí, lo paso mal, aquí estoy, sabes, me quedé sin trabajo, estoy enfermo, salud, sí, que me viene bien. Eh, en eso sí que acude enseguida. Pero ese es un grupo de estudio, no es un grupo de ayuda económica. Por eso hay Caritas, ¿vale? Hay comunidades, hay seguridad social, hay otros. ¿Vale? Aquí es una escuela de estudio y la gente viene a estudiar, pero no estudia, porque quiere primero las bendiciones. Quiere el pan y el agua, el pan y el pez, ¿vale? La gente seguía a Yeshua porque vio los milagros que hizo al multiplicar el pan y el pez. Y la mayoría quedó como un dicho, sigue al Mashiach por el pan y los peces, no por el amor de su palabra, no por él. Porque lo que les seguía por él y por su palabra, lo siguió hasta la muerte. Los demás, cuando murió, exactamente se olvidó de él. Es así la gente, el hombre inicuo sus pensamientos, porque el problema que hay no es que no te habla en la cara, no te dice la de, mira, tengo un problema, no estoy de acuerdo con tal, no lo comprendo, no debate, no abre su boca. Lo máquina en sus pensamientos, conceptos que la iniquidad le da vuelta aquí y lo come de por dentro como un gusano come una manzana. Se ve de bonito por fuera, pero por dentro está cueva de ladrones, como declara las escrituras. Que el malo deje su mal camino. Porque si uno dice, ah, no, yo amo la Torah, yo sigo la Torah, yo obedezco, yo quiero al Mashiach, vale, eso es el camino. Deje el mal camino. ¿Qué es el mal camino? Pues seguir otro principio, puede ser con falta, bueno, no tener transparencia con tu hermano.
es seguir un mal camino. El hombre inicuo en sus pensamientos es la persona que no da la cara, que maquina en sus pensamientos ideas sobre ti, no te lo dice. Lo ves actuar, yo no tenía intención de ser mala persona, de salirme del grupo, por ejemplo. Eh, pero bueno, los hechos son hechos. No se juzgan los pensamientos, las intenciones o los deseos, sino las acciones. El hombre inicuo maquina pensamientos inicuos y por ende actúa en virtud de ellos, aunque no tiene la intención de actuar mal. Pero los pensamientos negativos le llevan a uno a andar en mal camino. Que deje el malo su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Adonai. ¿Cómo me vuelvo a Adonai? Pues en Teshuvah. ¿Cómo lo hago? Pues siempre y cuando entiendo el mal que hice, ¿vale? Y eso siempre y cuando me deje de ser egoísta para pensar en el otro, para buscar ser ejad, dando hacia el otro, no cuando recibir. Yo quiero que me den ustedes. Yo espero que seamos una, pero ustedes me tienen que dar a mí, ¿no? Ese es un pensamiento negativo, porque la verdadera emuna ofrece a los demás. Y no es decir, pues tiene que ofrecer Daniel porque él está al frente, él tiene que dar. No, todos por igual. Esos son principios que la Torah aplica a todos. A mí, más, y a ustedes, igual. ¿Vale? No hay excepción de persona. Una misma Torah para todos. Me obliga a mí o os obliga a ustedes. Si yo he recibido, voy a dar. Si ustedes reciben, dar. ¿Vale? Si yo les doy una palabra y no me devuelven nada, entonces hay un pensamiento aquí, una falta de educación, un mal camino, lo que sea. ¿Vale? Deje el camino malo, el pensamiento malo, vuélvese a Adonai, trata de entender la Torah, los principios, de verdad, actúe como tal, que tendrá compasión de él, dice. ¿Cuándo tendrá compasión Adonai? Cuando uno deja su camino malo y se desecha de sus malos pensamientos, se vuelve transparente. Si se vuelve, en este caso, pues obviamente se vuelve a Adonai y obviamente que él tiene compasión de él. ¿Que vuelva a quién? A nuestro Elohim. Al que vuelva a Adonai, a nuestro Elohim. ¿Vale? Eso es lo mismo como decir, a ver, ¿por qué se repite? Pues con el mismo sentido se repite en el verso 5. Por amor de Adonai tu Elohim y por el Santo de Israel, quien es Elohim mismo. Si quiere traducirlo de esta forma, el Santo de Israel o Adonai tu Elohim es la misma cosa, lo mismo que se traduce aquí. Y vuélvase a Adonai, que tendrá compasión de Elohim, a nuestro Elohim. ¿Vale? Ya es una repetición de lo mismo, ya se dijo, ¿a quién tengo que volver? A nuestro Elohim. Obviamente se podría decir, pues obviamente Adonai es nuestro Elohim, ¿no? Pero es así, el lenguaje lo repite, no hay ningún problema, no hay por qué malinterpretarlo, no hay que decir aquí hablan de dos. Porque si en el verso 5 Adonai, tu Elohim es uno y el Santo de Israel es otro, pues aquí en el verso 7 debe ser igual. Porque con la misma medida enseñan las escrituras medir. Vuélvese a Adonai que tendrá compasión de él, es decir, vuélvete a nuestro Elohim, que en este caso sería otro. Si en el primer verso 5 son dos, pues aquí por lógica tiene que ser igual dos. Si en el primero es uno, aquí también es uno. ¿Vale? Solo son dos títulos aplicados aquí o un juego de atributos. Que será grande en perdonar. Verso 8. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice la palabra de Adonai. Eso es, creo que bastante fácil de comprender, no hay que darle muchas vueltas. Ya sabemos que los pensamientos del hombre cambia como el viento y Adonai siempre es firme. Es la fe, la emuná que él tiene es establecida, es fiel. Ese es el sentido correcto del término hebreo emuná. No es fe, como se suele traducir, que no hay de qué agarrarse detrás de ella. Es una confianza, dice Hebreos 11, siempre se lee esta cita, Hebreos 11, una confianza en las cosas que no se ve. ¿Vale? Claro. Pero ¿en base a qué tengo yo esta confianza? Por eso el verso eh, expresa algo, pero no define la sustancia de del contenido de la palabra emuná. ¿Vale? Es algo, pero no suficiente. Emuná es fidelidad,
y esta fidelidad viene debido a algo. Entonces necesito un principio de leyes, un paquete, una constitución, algo en base a cual yo agarrarme para saber que debido a esto, él está así. Y esos principios son iguales en valor con él. ¿Vale? Porque la palabra de uno es igual con el valor de la misma persona. Si Adonai tiene valor en su persona y su identidad, su palabra es igual a él. Entonces su palabra, que es una promesa de lo que va a hacer, tiene poder debido al poder de la persona. ¿Vale? Entonces, si yo leo aquí su palabra, entiendo que esta palabra es igual con la misma persona que es él. ¿Vale? Igual en valor. No le puedo restar, porque si le resto algo, le resto a él. ¿Vale? Si le añado algo, es como digo, Adonai no es suficiente. Tengo que añadirlo más. Por eso se prohíbe en la Torah quitar o añadir, porque la palabra de la Torah es igual en valor con la esencia de la persona que es el Elohim viviente. ¿Vale? ¿Entienden? Mis pensamientos, esos son diferentes de cómo son los nuestros, que somos cambiantes. No tenemos fidelidad, no somos, es decir, por ejemplo, en la comunidad entran todos los que entran en este grupo, mire, Redentores Yeshua, tienen que pasar un filtro. ¿Vale? Eso es una normativa que son un reglamento puesto en 3 páginas. Entonces, en estas 3 páginas hay ciertas condiciones o ciertas descripciones o declaraciones de la fe de la comunidad. Descripciones sobre el, el movimiento, la maquinaria, del funcionamiento de la comunidad y de los principios que tiene. Las personas se le reclama bien claro, léanlo detenidamente. Yo específicamente, antes de enviar el PDF, le digo a todas las personas, lee detenidamente eso. Después de que los lees, espero que me confirmes que sí, que estás de acuerdo con ellas. ¿Vale? Entonces una persona abre el PDF y aquí le pone en la descripción, lee detenidamente este. ¿Vale? Entonces se repite por escrito lo que le acabo de decir en audio, o en palabra o por escrito. ¿Vale? La persona dice sí, pasan 2 semanas, un mes, y después desaparecen por aquí, se larga. No sabes qué le pasó, qué tal. Tienes que ir a por él, ¿qué pasó? Ah, pues que no sé qué, empieza a decir cosas. Pero no dijiste cuando entraste que sí estás de acuerdo. Entonces, si has dicho sí y luego te saliste porque no estás de acuerdo, entonces tú no estás de acuerdo con tu propia palabra. Porque si has dicho sí, entonces debes tener en cuenta todos los detalles, entonces estar alineado con ellas. Entonces se muestra una falta de coherencia entre la persona, como igual exactamente sucede con la persona que entra en este grupo para estudiar, le reclamas que estudie, le das un tema para estudiar, esperas que responda a los cuestionarios, a las preguntas para evaluar el nivel de entendimiento y ayudarles a crecer más y no responde nada. Entonces, esa es la palabra de uno. La palabra de una persona es igual que el valor que tiene la persona. Si uno dice sí y hace no, es igual que no tiene valor. ¿Vale? Esa es la diferencia entre Elohim y un hombre. A diferencia de un hombre, si Elohim ha dicho sí, dice sí. Y es lo que nos enseña. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Que tu palabra sea medida con sal. Es decir, justa y que tenga sabor. Es decir, que tenga Geburah y que tenga Gesed. Buscar el equilibrio. Pero siempre te enseña lo mismo, firmeza. Ese es el principio que está en toda la Torá, que está en Moisés y los profetas. Y es aquí a donde se nos llama a todos elevar, a tener dignidad. Porque si yo digo sí y no me comprometo, no está a la altura de ese sí, es que no tengo, revelo que no tengo dignidad. Y si le digo a una persona no tienes dignidad, ¿por qué se enoja? Porque le presento una realidad, debería cambiar. Es porque es lo que dice el verso 8, no, el 7, que deje el mal camino. Para dejar el mal camino necesita saber que anda su mal camino. Es lo que hace la Torah. La Geburah retiene la bondad para expresar los principios de ley. En este caso te enseña el mal. ¿Vale? Después la Rahem te suelta, te hace que la Geburah suelte un poquito la mano para que reciba Gesed y se te enseña el buen camino. Vuélvese a Adonai. ¿Vale? Si puedes mirar, si entendió bien el tema en el equilibrio de poder de Geburah a Gesed, en Rahem, en esta cita, el verso 7, puede encontrar el equilibrio de poder. Deje el mal camino. Aquí es la fuerza que retiene el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvese a Adonai. Aquí se le abre la oportunidad, la puerta. Él tendrá compasión porque es Rahem. La Rahem
media entre la Geburah, que te muestra el pecado, y la gracia barata. Que se vuelva, sé que Él es bueno. Él es bueno. Él es compasivo, es perdonador. Pero igual que tengan bien claro que sus pensamientos no son como los nuestros. Él es bueno, pero igual es justo, ¿vale? No dejará sin castigo al transgresor, ¿vale? Sino que castigará hasta tercera y cuarta generación a los que transgreden. Entonces siempre hay que tener en cuenta este equilibrio. Porque cuanto se aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Bueno, esto va a ser el último verso. Vamos a dejar aquí una pausa. Esto es la diferencia que se pone tan tremenda del cielo a la tierra. Con eso se compara nuestros caminos y nuestros pensamientos de los pensamientos de Elohim y de los caminos de Elohim. Bueno, se nos enseña que aunque hay esta diferencia, ¿por qué lo hay? No debería, porque el propósito, la Torá nos revela el carácter, el pensamiento, el corazón de Elohim. ¿Vale? Lo que empieza con Bereshit y acaba con Israel, de Génesis, del libro de Génesis, de la primera palabra hasta la última palabra del libro de Deuteronomio, ¿vale? Empieza con B y empieza con la palabra Bereshit y termina con la palabra Israel, ¿vale? Y como hemos dicho, si juntamos la primera con la última, con los extremos, dos letras, forma la palabra el Lamed de Israel y el Bet de Bereshit forman la palabra Lev, que significa corazón. Entonces, desde Génesis hasta Deuteronomio, en todos los principios que hay aquí en este camino, inclusive la Torá, se presenta cómo es el corazón de Elohim. En toda la instrucción que da. Después hay más detalles con todo el pueblo de Israel, ¿vale? En lo que se revela en los profetas. En Nevim y Ketuvim, en todos los profetas y en los libros históricos y poéticos. Entonces es así como se presenta el corazón de Elohim y se nos enseña que nosotros estamos llamados para que la restauración nos alinee con el corazón de Elohim, ¿vale? Entonces, si Adonai presenta que hay esta diferencia entre nuestros pensamientos y lo de Él, no significa que eso debe ser así, ¿vale? Se presenta como una realidad, pero esa realidad hay que cambiarla, ¿vale? Porque el propósito de Elohim es morar en nuestro corazón. Y eso va a ser posible cuando nuestro corazón va a abrirse para que Él entre y produzca, encienda un sol de justicia, de un sol dentro de nosotros que va a hacer limpieza. Una limpieza total de todo lo que es pensamiento malo, un mal camino, va a restaurar todo. Entonces ya esta diferencia de pensamiento va a desaparecer, ¿vale? Desde aquí, desde esa cita hasta Juan 17, donde Yeshua dijo, para que ellos sean una como nosotros son, ellos en mí y yo en ellos, ¿vale? Entonces, si nosotros con Yeshua nos hacemos una, es que este camino, esta diferencia entre el cielo y la tierra, pues llegó tan cercano que se han fundido, ¿vale? El cielo ha bajado en la tierra. Es lo que se presenta en Apocalipsis, lo que se presenta que el sed de mando de todo el universo, del Padre de Yeshua hasta el Mashiach, pues se va a transbordar, transmudar, teleportar, como quieren decir, aquí en la tierra, aquí donde está su pueblo. Obviamente eso después de los 1000 años, cuando todo va a estar restaurado como al principio. Vale, de momento hay una diferencia, está así, es real, hay que aceptarla. Si Adonai dice, porque cuánto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Entonces hay una diferencia tremenda entre la voluntad de Elohim y los pensamientos, lo que nosotros decimos. Nosotros decimos sí amamos a Elohim y él dice, este pueblo honra con los labios. ¿Entienden? Porque tienen buena intención, pero los hechos son los que se juzgan y los hechos no coinciden con lo que dicen. En la parábola aquí se presenta la parábola que dijo Yeshua. Un padre tenía dos hijos, tenía una tarea y llamó a primer hijo. Hijo, ve y trabaja en mi campo. Sí, me voy. Y no se fue. Bueno, se fue después al segundo.
Dijo, ve y trabajo. Sí, me voy. No, no me voy, dijo. O fue al revés. Creo que al primero le dijo, sí, vete. Y este dijo, no, no me voy. Y entonces se fue al segundo. Y el segundo le dijo, sí, me voy. Y el segundo hijo que dijo, sí, me voy, no se fue. Mientras tanto, el primer hijo que dijo que no se va, lo pensó mejor y dice, sí, es mi padre, hay que obedecerle. Bueno, lo que pudo pensar bien y volvió, hizo el trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál será el hijo que obedeció al padre? ¿El que dijo o el que hizo? Pues mejor un hijo que te diga no, que te dé la espalda al principio, después se arrepienta y que vuelva, que un hijo hipócrita que está a tu lado, que no hace su trabajo. ¿Vale? Porque así como se vierten muchas personas, es una realidad que yo amo, yo guardo la Torah, sí, hermano, yo te quiero, hermano, pero cuando tú lo necesitas, cuando tú vamos a estudiar, como hacemos en la comunidad, pues no lo ves que estudia. Cuando necesitas para una tarea, para ayudar a un hermano, para hacer algo práctico, tampoco lo ves. Entonces es el hermano que dice y no hace, ¿vale? ¿Vale? Es una realidad. No hay que ofenderse por declarar la realidad. Si se ofende, pues mira lo que dice Adonai aquí. Voy a leer este verso 9 de Reina Valera, 1960 de la edición. Verso, como son más altos los cielos de la tierra, porque esa dice diferente, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces hay una diferencia tremenda, es una realidad que a nadie debe ofender. Bueno, eh, lo que hace la redención una vez que conocemos al Mashiach es procurar entre lo que Él obra y lo que nosotros obramos, que bueno, lo que hace el Vav, ¿vale? En la consonante Aleph, hemos dicho, lo que escucharon en el audio, leyeron en el estudio, la consonante Aleph se forma de tres consonantes. Un Vav abajo, un Yod abajo, un Vav que está en diagonal y un Yod para arriba, ¿vale? Entonces, lo que presenta el estudio sobre la Shejina, hay un estudio sobre la Shejina, ¿vale? En este estudio vimos que la Shejina descendió, se puso entre el cielo y la tierra y se convirtió intermedia como un gancho, conectan las dos. Es lo que hace Yeshua como Goel o como sacerdote, según lo quiere ver, porque hay distintas formas como se presenta. Como sacerdote o como Goel, pues conectan dos partes, ¿vale? Lo que hace la Shejinah. Conectan dos partes, conecta el cielo con la tierra. Mientras un Vav agarra el mundo de abajo, no, el Yod agarra el mundo de abajo, la Yod es una mano abierta, Vav es un gancho. Entonces, una mano abierta agarra al hombre, una mano abierta agarra el cielo, ¿vale? Conecta los dos mundos mediante el Vav. ¿Qué es Vav? Un gancho, un clavo. Por eso hay dos manos que decía antes, que se extendió para ser clavadas. ¿Con qué fin? Con el propósito de redimir y restaurar, reconectar dos partes. Es lo que hace el Vav. No hay posibilidad alguna que estas dos partes, el cielo y la tierra, se conecte, salvo que existe este Vav. Este Vav está anclado, es algo fijo, es algo estable. Es un Vav, es un clavo que tú agarras algo para que no se mueva, una tienda, que no la agarre el viento. Eso es fidelidad. Eso es estable. Por eso él no se puede desvincular de su propio, porque es igual, su palabra es igual a su propia naturaleza, a su propio carácter. No, no es posible. El hombre no es así. Pero si yo me conecto con él, me conecto con esta fuerza que puede reacercarme al cielo. Lo que hace el Vav es tirar del cielo y tirar de la tierra hasta volver a hacerlo un Ejad. ¿Vale? Hay un muro de separación presente a Shaul. Lo que hace la redención, lo que dice Yeshua, a través del sacrificio o del Vav, el clavo que se dejó traspasado, es derribar este muro de separación. Cuando no hay más separación, pues los dos vuelven a ser un ejad. Eso es un principio que aplica a muchos aspectos, incluso a Israel y a Efraín y a Judá, los dos reinos separados, incluso a la división entre los pensamientos del hombre y pensamientos de Elohim, o el pecador y el
el padre de Yeshua, que es el santo en absoluto, ¿no? Igual Yeshua. Eh, entonces, eso es lo que él quiere hacer. La redención es reacercar al hombre al cielo o el cielo al hombre para que no haya más esta separación. Eso es la idea, eso es Ejad. Cuando, cuando una persona habla de Ejad, dice yo creo en Ejad, pero se larga de tu lado, entonces no guarda Torah, no obedece a la Torah, no es Ejad, porque en Ejad no hay posibilidad de separarse. Oro para que ellos sean una, ¿vale? Cuando el hombre y la mujer se juntan en un matrimonio, dejan de ser dos seres, seguirá siendo dos seres, pero ante Elohim es una sola carne. En ese sentido, Adonai no le habla a la mujer, le habla al hombre, porque mediante el hombre fluye la palabra hacia la Isha, hacia lo que salió de él, ¿vale? Lo que salió de él mediante el hombre fluye hacia ella, hacia la mujer, hacia su pareja. Es el camino que dio Elohim. Esa es la forma como él diseñó para que se transmita la bendición. No es un camino individualista. Ah, yo me voy por aquí. Eso ya no es Had. Cuando uno que dice es hermano toma otro sentido, o los dos están equivocados, o el que se larga está equivocado. Porque por lo general, el que permanece sigue su camino. El que se larga, bueno, por lo general es la persona. Por lo general, hay excepciones. Cuando en un pueblo malo, pues se larga el vuelo. En un grupo malo donde todo está malo, en una comunidad donde se invoca al diablo, pues obviamente el que tiene fidelidad con Elohim se largará. De aquí el principio que somos llamados a salir de Babilonia. ¿Vale? Ahí, según miras, ¿vale? Que entiéndase, según el contexto. Bueno, eso hasta aquí vamos a dejar. Hemos llegado casi a una horita. Por lo general vamos a hacer aquí un descanso. Vamos a continuar el siguiente Shabbat. Si Adonai bendice y nos va a dar palabra con los versos que quedan restantes. Creo que quedan desde el verso 10, 11, 12 y el 13. ¿Vale? Nos quedan unos poquitos versos para la próxima ocasión. Espero que Adonai les bendiga, que nuestro Elohim de Israel y el Elohim de Israel os bendiga, que su espíritu pues os acompañe y os guíe para hacer oído inteligente, tener en cuenta los consejos, enderezarse, aceptar la realidad de cómo están las cosas, reconocerlo si están así, hacer teshuvah y pedirle, porque Él es bueno, perdonar y restaurar para que esta separación se convierta en un ejad, para que ustedes con el cielo estén en condición, para que ustedes con el Redentor sean una, como Él decía, para que ellos sean una, nosotros, decir entre nosotros y con Él. Y como nosotros vamos a ser una con Él, como Él es una con su Padre, vamos a estar una con el Padre de Yeshua. ¿Vale? Pero por eso presten atención a Juan 17. Nosotros Ejad con Yeshua y luego con su Padre. ¿Vale? Esa es la forma de caminar. La mayoría quiere saltar. Yo soy un dedo individual, quiero conectarme con la cabeza. No hay posibilidad de que un dedo o una uña del pie llegue a conectarse con la cabeza, porque para eso necesita la palma, un tronco, un pie, un riñón, tiene que pasar hasta llegar a la cabeza. En este caso, los hermanos tienen que ser una, buscar la unidad, convertirse en un Israel uno, ¿vale? Para que así sea posible ser uno con el Elohim de Israel y de esta forma sea una con el Padre de Yeshua. No hay forma alguna. El que quiere buscar otra cosa es saltar las vallas, entrar por otro camino. Entonces, falla en los pensamientos de Elohim. No corresponde a los pensamientos de Elohim. Tiene un camino impío, un pensamiento inicuo que transgrede la Torah. Claro, no te cree cuando tú lo dices, pero que no hay más que hacer. Esperar que el momento cuando Yeshua le dirá, pues no te conozco. No tuviste, no seguiste el camino que yo te indiqué, te lo marqué. Aquí está Isaías 55. Hay pautas de cómo uno debe andar para que vuelva a estar en conexión, en unidad. Aunque tiene sed, tiene un camino que hacer. Vuelve. Ir, vaya al lugar donde sabe que está. Haz el debido proceder. Sigue los mishpat. No, sigue las indicaciones, sigue las instrucciones. Sigue la ordenanza que hay.
Porque aquí el que hace oído inteligente va a alcanzar la misericordia, va a entrar en bendición, se va a convertir en Ejad con sus hermanos, con él y con su padre. Pues para a esta meta, que nos ayude el Ruach de Yeshua, su espíritu, nos ayude, nos guíe en poder lograr ser una entre nosotros, una con él y obviamente una con su padre. Shalom a todos, bendiciones, Besem Yeshua, hasta la próxima semana. Shalom.